¿Qué tal? Soy el señor González. Estoy aquí por invitación de Librerías Porrúa para presentar el libro 60 años de rock mexicano. He de decirles que había la idea de hacer estas presentaciones en diferentes librerías de la ciudad y bueno, se atravesó la pandemia y por ende estamos en cuarentena y todas estas fechas se cancelaron. Pero no obstante eso, estamos aquí aprovechando la tecnología para poder tener un contacto con ustedes. De hecho, tratando de que tenga una interacción a lo mejor hasta un poco más ágil que presentarlo en una tienda. Este, Debido a que se puede hacer la conversación a través de las redes. Es un poco la idea de no estar aquí yo choreando todo el tiempo. Ahorita en lo que empieza a entrar la gente, bueno, hablaré un poquito de mí, pero la idea es estar interactuando, que me hagan preguntas y yo con todo gusto les responderé sus ideas, inquietudes, dudas, etcétera. Este, bueno, soy el señor González, soy músico, me conocen, digamos, en el ámbito del rock mexicano, he tocado con mucha gente, porque he sido parte de esos proyectos o como invitado, y aparte yo he tenido mis proyectos. El más conocido es Botellita de Jerez, donde estuve en dos etapas, una en los noventas y la última etapa, la más reciente. Este, pero tengo mi proyecto como señor González, con el que tengo 7 discos también ya en el mercado. Actualmente estoy en un proyecto con Zaira Franco que se llama Combo Movox, que es el proyecto en el que estamos trabajando en la actualidad. Y bueno, he colaborado con muchísima gente, ¿no? Desde mi estimadísimo Frata, con los Café Tacuba, con Julieta Venegas, con Kenny y los Eléctricos, con Tex-Tex, en fin, una gran cantidad de músicos que me han permitido tener, digamos, una cercanía, un conocimiento de una serie de, este, de situaciones que me ayudaron a escribir este libro, ¿no? Eh, Sobre escribir, o sea, ¿qué hace un músico escribiendo? Yo no solamente me he dedicado a tocar, hubo un momento en mi vida en que decidí que si quería vivir de la música tenía que diversificarme, ¿no? Yo empecé como un percusionista que más o menos toca los teclados, que más o menos canta, y empecé a incursionar en diferentes áreas de la música, ¿no? Desde la composición, eh, he comentado que he sido parte de bandas, pero he tenido el proyecto solista, también he producido, empecé produciendo mis discos, después produje los discos de otros, incluso llegué a tener una pequeña disquera, Discos Antídoto, eh, y entre todas estas actividades, todas ligadas a la música, empecé a escribir, en un comienzo en revistas y después se dio una circunstancia hace 11 años en que enfermé y tuve una gran necesidad de escribir un texto para mis hijas, ¿no? Estaba mi vida en juego, afortunadamente aquí seguimos, y entonces cuando estaba escribiendo este texto tuve a una amiga, Elena Santibáñez, que estaba en ese entonces arrancando una pequeña editorial independiente, en donde iba a estar publicando, y de hecho lo sigue haciendo, textos de músicos que escriben. Y cuando supo que yo estaba en esa tarea de escribirles a mis hijas, ella me propuso hacerlo libro. Y ese fue el origen de mi primer libro, que se llamó Mi Vida Pop. Salió en 2011 y unos años después la gente de Ediciones B se me acerca para hacer lo que en principio iba a ser una enciclopedia y que finalmente terminó siendo una especie de gran crónica del rock en México. Eh, ¿Cómo se llama? La historia de la edición de estos discos fue un poco tortuosa, ha sido un poco tortuosa porque después de ese paso inicial con Ediciones B, donde salió el primer volumen,
que es este rojito que está aquí. Eh, la editorial fue comprada por otra más grande, por Penguin Random House. Había un contrato para sacar un segundo volumen, que es este blanco que ven acá, pero ya no había contrato para un tercero. O sea, la obra dio para 3 volúmenes, son como 1500 páginas aproximadamente de lo que es 60 años de rock mexicano. Y entonces yo ya tomé la decisión de que este tercer volumen, el que estamos presentando, ya es una edición propia, es una edición independiente. Eh, en buena medida es por un compromiso con la obra misma, con la gente que ha estado leyendo y que ha comprado los 2 primeros volúmenes, y porque no me gusta dejar las cosas a medias, ¿no? Me gusta que se terminen. De hecho, la entrega del texto de este segundo volumen se hizo cuando se entregó, perdón, este tercer volumen se hizo cuando se entregó el segundo volumen, y que eso fue en 2017. ¿Por qué 60 años de rock mexicano? Porque yo tengo como punto de partida el año 1956, que es cuando Gloria Ríos hace un cover de Rock Around the Clock, en un tema que se llama El Relojito. Y a partir de ahí es que empiezo a contar esta larga historia. Y estos 60 años, lo que le da título a los libros, culminaban en el 2016. El primer volumen salió en 2016, el segundo salió en 2018 por toda esta cuestión de la compra de una editorial por otra, y este salió ahorita al final del 2019, aunque su vida, digamos, está corriendo en este 2020. Estábamos realmente arrancando, digamos, la promoción de este libro cuando sucede esta circunstancia del encierro. Y bueno, suponemos que más allá de este tipo de encuentros vía internet, pues estaremos, ahora que volvamos a una relativa normalidad, a estar otra vez haciendo la labor promocional, ¿no? Bueno, veo que hay 9 personas conectadas. Saludos a Alfonso. Él es el editor, de hecho, de los 3 libros, eh, que ha sido una gran ayuda en todo este proceso. Y bueno, dejemos un poco más de tiempo para ver si se van incorporando más personas y hacen preguntas. Mientras tanto, seguiré aquí contándoles sobre lo que ha sido 60 años de rock mexicano. Invertí prácticamente casi 4 años de encierro total para hacerlo, en donde acudí a toda clase de fuentes de información. Creo que el punto más difícil de hacer estos libros fue estar corroborando datos, porque en nuestro medio hay muchos mitos y en nuestro medio hay muchas historias fantásticas, muchas mentiras. También hay anécdotas maravillosas, historias dignas de contar. Entonces, bueno, mucho de este trabajo fue estar verificando cosas. Desde el momento en que estoy concibiendo toda esta obra como una gran crónica, no deja de tener una buena dosis de subjetividad, pero traté de ser muy veraz en lo que estaba escribiendo, en el sentido de no estar difundiendo mitos, ¿no? La obra ha sido muy bien recibida en el medio musical, en el rockero principalmente, porque creo que está cubriendo un espacio que hacía falta, que existiera una obra de este tipo. Hay mucha bibliografía del rock en México, sin embargo, está como concentrada en diferentes puntos de esta gran historia, ¿no? Y la pretensión con estos libros fue la de poder contar o tener una concepción de principio a fin, o por lo menos de estos 60 años, de lo que ha sido el rock. Mucha de esta bibliografía de la que hablo que existe, por supuesto que terminó siendo fuente para estos libros. Eh, Pienso en libros que ha sacado, no sé, la Universidad de Guadalajara sobre el rock tapatío. Pienso en Sirenas al Ataque
de Ter Estrada, o los libros de David Cortés, o los libros de Jorge Velasco. En fin, hay mucha bibliografía. De hecho, de alguna manera también hacer este tipo de obras es una invitación para que se acerquen a esos libros, que obviamente están referidos en la bibliografía. También hubo mucha información que salió de publicaciones de diverso tipo, revistas, periódicos. Hice muchas entrevistas también a compañeros, colegas. Y bueno, bien que mal, pues también hay una experiencia propia en donde me ha tocado vivir cosas, me ha tocado pues oír de primera fuente muchas historias, ¿no? Entonces todo esto está plasmado aquí. Eh, por supuesto, Internet también es una gran fuente de información. Por ahí alguien que luego hace juicios fáciles decía que era muy fácil copiar Wikipedia y hacer estos libros. Ojalá hubiese sido así, de fácil. No lo fue, fue un trabajo mucho más arduo que eso. Y eh, todo para llegar a este tercer volumen, que obviamente es el cierre de estos 60 años de rock mexicano. Me da una gran alegría de que por fin haya podido salir. Están divididos en diferentes épocas. El primer volumen abarca del año 56, el evento que contaba de Gloria Ríos, al 79. Ahí se cuenta pues, toda esta etapa inicial, el boom del rock and roll, después una serie de situaciones que hacen que el rock cada vez fuera peor visto, hasta llegar al Festival de Avándaro, que fue un gran pretexto para callarle la boca a muchos jóvenes y su cultura. Y vino una etapa como de oscurantismo durante los 70s. Todo eso se narra en ese primer volumen. El segundo volumen abarca nada más la década de los 80s. Fue una década que transitó de la prohibición del gobierno al rock en México a la comercialización a partir de una campaña llamada Rock en tu idioma, en donde en esta década pues pasaron muchas cosas. El rock principalmente se abrió a muchos géneros, eh, y fue también una década en la cual los rockeros empezaron a generar una obra propia de una manera muy consistente y clara, ¿no? No es que no hubiese sucedido en el pasado, pero el pasado fue una etapa donde predominó más los rockeros intérpretes que los rockeros creadores, por decirlo de alguna forma. Fue la época de los covers, etcétera, y de cantar en inglés. Y en cambio, en los 80s, la bandera era cantar en español, tener un concepto y una obra propia. Y bueno, el final de la década fue esta gran campaña comercial, mercadotécnica, rock en tu idioma, que planteó una nueva etapa de ese rock comercializado. La mayor parte de la historia del rock en México no ha sido en esos términos, ha sido más subterránea, pero ha tenido momentos en donde la industria musical le ha puesto la mirada y ha tenido mucha exposición, ¿no? Esta exposición continuó durante los 90, que ya es el tercer libro, que abarca del año 90 al año 2016. Y ¿cómo se llama? Aquí podemos ver una década de los 90 en donde ya hay una incipiente industria del rock en México. También hay una serie de sucesos políticos, sociales, en los cuales el rock tuvo mucho que ver, específicamente los conciertos en apoyo al movimiento zapatista. Todo eso se narra aquí en este libro. Y llega el nuevo milenio, en donde la industria nuevamente le da la espalda al rock y hay cartas de retiro, pero viene un auge de la industria independiente, viene un auge de disqueras independientes, sobre todo al principio de los 2000, y después las cosas se van acomodando hasta llegar a nuestros días, que es una etapa como muy poco clara, una escena muy dispersa, pulverizada, en donde hay bandas efímeras también, bandas que en un momento dado llaman mucho la atención, tienen un auge, pero es por un tiempo nada más. Eh, por supuesto que hay artistas que vienen incluso desde el primer libro hasta nuestros días, que siguen trabajando y están dando la lucha,
Pero es curioso ver toda esta historia en un solo paquete, porque uno empieza como a entender muchas cosas, ¿no? Ayuda un poco a tener una perspectiva. Donde es más difícil de ver es en los tiempos más recientes, porque no hay esta distancia del tiempo, pero viendo todo lo que pasó en los años anteriores, pues uno puede sacar conclusiones, ¿no? Eso es lo interesante. Teniendo una deuda, pues digamos, simbólica, con muchas bandas que no aparecen en los libros, nunca fue la pretensión de que se hablara de todos, es una cosa imposible. Pero sí hablar de ciertas bandas que representaran las diferentes escenas que se iban dando, los géneros que se iban desarrollando. Este, Obviamente hubo grupos que quedaron fuera y al final de este libro hago una larga lista de todos esos nombres que estuvieron sobre mi mesa a la hora de estar trabajando y que ya no terminaron en una ficha, que ya no terminaron siendo mencionados, a manera un poco como de decir, ahí están, ¿no? Espero que también estos libros de alguna forma provoquen que la gente se acerque a buscar la música y conocer de incluso las bandas que no están mencionadas aquí. Eh, hay, hay un par de escenas que me hubiera gustado como desarrollar más, como es hablar quizás de la escena dark, aunque la llevo a mencionar, no profundizo. Hay una nueva corriente relativamente reciente de rockabilly, por ejemplo, que también hubiera estado bien como enfocarme un poquito más, pero realmente sí me meto en muchas áreas. Podemos hablar pues no sé, desde la época del rock and roll, la onda chicana, las bandas subterráneas, las que estuvieron en los hoyos funkis, en los ámbitos universitarios, todo explosión de los 80, los rupestres, el etno rock, el nacimiento del rock urbano que le dicen a los que tocan rock bandoso. No les gusta que digan rock urbano, pero bueno, es como lo ubica mucha gente, el nacimiento del reggae, del punk, del metal, y así nos podemos seguir hasta nuestros días en que hay propuestas también muy interesantes, ¿no? El rock nunca ha sido un género, digamos, puro. Los puristas no, digamos que los hay, por supuesto, pero en realidad tiene una visión como muy limitada de lo que es el rock en realidad. El rock siempre ha sido un género mezclado desde su origen y si ha sobrevivido a lo largo de los años es porque siempre ha estado incorporando nuevas corrientes, nuevos géneros, se ha alimentado y entonces esto hace que el rock en sí mismo no sea una forma como tal. Los puristas dicen que el rock es el hard rock, nada más. Y el rock pues tiene muchas caras. ¿En qué implica que todo esto que tiene tan distintas formas y rostros, le digamos rock? Yo pienso que es la actitud con la que se hacen las cosas, ¿no? Eh, el rockero tiene una visión y una forma de enfrentar la realidad eh, que tiene que ver con una rebeldía adolescente, entendiendo adolescencia como es ese término que define cuando te falta algo, adoleces de algo. Por supuesto que hay una etapa en la vida en donde eso es muy evidente, pero habemos quienes seguimos cumpliendo años y seguimos inconformes con cosas, ¿no? Y encontramos en el rock una manera de expresarnos. Entonces, el rock de esta forma ha sobrevivido a lo largo de muchas décadas. Ha habido muchas muertes del rock y el rock, sin embargo, sobrevive, renace, se regenera y aún ahora que no es una época en la que el rock sea el género, digamos, más comercial o el más visto, el más difundido, ahí está. Hay un público que escucha, hay bandas que están componiendo, que están tocando con nuevas reglas. La era del Internet también marca nuevas formas de acercamiento y de conexión entre las bandas y la gente. Y en fin, creo que he dado como un panorama más o menos general. No sé si quieran hacer preguntas. Veo que se conectó también Octavio Cruz. Saludos.
Eh, Son 12 personas, a ver, anímense alguien a preguntar algo, con todo gusto les, les contesto. A ver cómo vamos. En teoría tengo que hablar aquí media hora, 40 minutos, o sea que tenemos unos 10, 20 minutos todavía. Eh, los veo muy calladitos. Eh, ¿Qué más puedo comentar? Bueno, hablemos sobre ciertas anécdotas, por ejemplo, que hay en el libro, son parte, no es que esté lleno, no es un texto anecdótico en su mayoría, aunque sí hay momentos. A ver, aquí hay una pregunta. Ralph Fernández Pedraza, ¿qué papel toma el rock en la sociedad y en la política mexicana? Pues mira, eh, son cosas que no se separan. O sea, el rock está en un contexto. Ese contexto social y político, por supuesto, que influye los sucesos también que van dándose en el rock. Aquí la pregunta quizás sería también la de qué tanto los músicos de rock son conscientes de esta realidad y la reflejan en su obra o no, qué tanto tienen interés de reflejar esa realidad o no. Pero el hecho es que el contexto influye finalmente. Te puedo contar que cuando la época de la onda chicana, que tuvo su cúspide en el Festival de Avándaro, eh, estaba obviamente un contexto que terminó eh, afectando la escena del rock, más allá de si los rockeros de aquel entonces estaban politizados o no. ¿Qué quiero decir? La situación del país era una situación tensa, había un enfrentamiento muy evidente entre la juventud y el Estado, había habido una matanza en Tlatelolco, unos días, semanas antes del Festival de Avándaro había habido el halconazo, y en estos movimientos políticos, sociales, el soundtrack no era propiamente el rock mexicano. El rock mexicano estaba como en otra parte, tenía su mirada en Estados Unidos principalmente, estaba el hipismo en pleno, eh, la psicodelia, los músicos mexicanos estaban en un plan de imitación a todo lo que estaba pasando allá. La versión de los hippies eran los hipitecas aquí en México, y era una circunstancia curiosa, o sea, tú podías ver que había músicos que a lo mejor estaban más preocupados por la guerra de Vietnam que por la matanza de Tlatelolco, por decirlo así. O estar en la galaxia, en alguna especie de viaje psicotrópico, pensando en las amibas, ¿no? No sé. El hecho es que esa circunstancia es descriptiva también del momento. O sea, ¿por qué esos jóvenes preferían ver para otro lado? ¿Por qué esos jóvenes preferían estar en esa galaxia a través de un viaje psicotrópico? ¿Y por qué cuando hacen el Festival de Avándaro viene ese golpe brutal contra la realidad en donde el Estado proscribe el rock? El Estado no le gustaban las concentraciones de jóvenes, aprovechó la circunstancia para resolver un pleito interno del PRI con el Estado de México, con Jan González. Era Echeverría, tenía problemas con Jan González y aprovechó esa circunstancia para asestar varios golpes, entre ellos callarle la boca a los jóvenes. Entonces aquí este ejemplo te demuestra que en un momento dado el contexto, más allá de qué tan politizados o no sean los músicos, les afecta, ¿no? De repente se perdieron fuentes de trabajo, de un día para otro dejó de haber lugares donde tocar, disqueras que firmaran, estaciones de radio que sonaran. Hubo algunos músicos con cierta conciencia que empezaron a hacer un Redilas Tour para, para reclamar fuentes de trabajo y fueron totalmente ignorados, ¿no? ¿Qué pasa? Corre el tiempo y si tú te vas hacia los años 90, que es el alzamiento zapatista, ves que la circunstancia es totalmente distinta. Hay una serie de grupos muy ligados a su realidad, desde el momento que ya se conciben como un rock propio, un rock de México para mexicanos y para el mundo. Y entonces, cuando sucede el alzamiento zapatista, hay una gran identificación de buena parte
de esa escena rockera. No lo fueron todos, pero sí una muy buena parte. Y dio para que se hicieran muchos conciertos masivos en apoyo a las causas zapatistas. Siempre pasa también que alguien observa la situación y le da un vuelco, le da, voltea la tortilla para ver otras posibilidades, ¿no? Esos conciertos de entonces son el antecedente del Vive Latino, por ejemplo. Alguien dijo, es que aquí hay un nicho de mercado que nadie está aprovechando. Y entonces el Vive Latino, yo tengo clarísimo, no hubiese existido si no hubiese habido esos conciertos pro zapatistas que se hacían en CU y luego se hicieron en muchos otros lugares. Entonces, ya respondiendo finalmente a tu pregunta, ¿qué tanto tiene que ver lo social, lo político en el rock y el rock en ello? Pues es una retroalimentación, más allá incluso de la propia posición de las bandas o no, o la inconsciencia, o sea, el contexto tiene una influencia tremenda en lo que va pasando, ¿no? Tuvimos más de 10 años de prohibición, de proscripción del rock, más allá de si los rockeros entendieron qué pasó o no pasó. Es curioso a veces hablar con gente de aquel entonces que sigue sin entender qué sucedió. Entonces, bueno, ese tipo de cosas trato de transmitirlas en este libro. Al principio de cada capítulo, porque estoy haciendo capítulos por década, entonces al principio de cada capítulo hago textos en donde doy el contexto general y después me voy por grupos haciendo fichas en donde ya voy contando historias individuales. Entonces, esta gran historia se cuenta en dos direcciones, ¿no? Una visión general y una individualizada. Y es muy padre cuando ya empiezas a leer todo, empiezan a acomodarse las cosas y entender quién estaba jugando y de qué manera, ¿no? A ver, Alfonso, mi estimado Poncho, la prohibición oficial del rock mexicano después de Avándaro lo relegó, pero tocada sabía cómo se podía, claro, en los sellos funky y en otros lugares también. Hoy parece que la norma será, por algún tiempo, el distanciamiento social. ¿Cómo será? Sí, es una pregunta que nos estamos haciendo muchos. ¿Cómo será la escena del rock sin masivos? ¿O el descanso de los eventos masivos ayudará a desintoxicarse? No lo sé, es una historia que está por escribirse y lo cierto es eso, que mientras no haya la posibilidad de dar conciertos, deja tú los masivos, conciertos donde hayan concentraciones de 50 o más personas, eh, por el momento yo creo que va a ser un regreso gradual a esa normalidad que teníamos. No sé si esa normalidad llegará hasta que se encuentre una vacuna o un medicamento efectivo en contra del coronavirus. O sea, hay que ser realistas. Podemos pasar la pandemia y todo, pero la posibilidad de contagio existe y hay que ver qué tanto se permiten las congregaciones, ¿no? Esto definitivamente está afectando a todo lo que es el negocio, deja de la música, de los espectáculos en general y afecta a técnicos, ingenieros, promotores, patrocinadores, por supuesto a los músicos y sus equipos técnicos, ¿no? Eh, ¿Qué pasará? Pues si no hay conciertos masivos o es algo gradual en lo cual empiezan primero eventos pequeños, quizás no sea tan malo, porque lo que ha sucedido es que la industria de los espectáculos se monopolizó en los últimos años. Y de repente hay un fenómeno en el rock que es muy claro, que es que últimamente pues el rock se ve en festivales, pero estos lugares pequeños que antes generaban una escena han ido desapareciendo. Y a lo mejor es un renacer de otra vez de lugares pequeños en donde las bandas tocan de una manera más seguida, quizás no generando grandes cantidades y trabajando más, pero eso ayudaría a que se generen públicos, que se generen escenas, ya no tanto tampoco en el área virtual, ¿no? Porque mucho de lo que ha pasado recientemente es que hay un manejo de la música en redes principalmente. Pero pues una lección de esto que nos está pasando es que hay que tener más contacto físico, ¿no? Obviamente ahorita no podemos, pero ya lo deseamos también incluso.
es importante vernos, este, y eso pues puede ayudar a que la escena musical otra vez se empiece a dar en espacios donde hay contacto con la gente, ¿no? Y que se empiece a hacer algo más sólido, más permanente a lo largo del tiempo, que a lo mejor una fama efímera en donde una banda puede aparecer en un festival y luego nunca más lo vuelves a ver, ¿no? Entonces habrá que ver, esa historia se tiene que escribir aún. A ver, Alfonso Edos, felicidades, una pregunta también. ¿Abarca el rock progresivo mexicano? Claro, aquí menciono algunas bandas. Como mencionaba, este, no es que hable de todos, pero menciono ciertas bandas de las cuales que me dan pretexto para meterme en ciertos terrenos, ¿no? Entonces, ahorita de memoria te puedo decir que por supuesto hablo de Chacmol, hablo de Flux, hablo de los trabajos de José Luis Hernández Ledesma, en fin, sí hay varias bandas de progresivo involucradas y nombradas. En ese aspecto, por ejemplo, una fuente de información tremenda fue el trabajo de David Cortés, ¿no? Principalmente el libro del otro rock mexicano, que habla justamente de esas escenas que no son las que están en los escaparates de la comercialidad, ¿no? Y en México pues ha habido una tradición, está Iconoclasta también, en fin, menciono a varios. Veamos, a ver, anímense, otra preguntita por ahí. Ya hay más gente, 24 personas, qué bueno. Gerardo de la Cruz, aunque ustedes no lo crean, ese señor es mi tío y yo le llevo varios años. Es una situación curiosa. Hola, felicidades por este tercer volumen. Todavía se hacen batallas del rock como antes. ¿Salió alguna buena banda de esas batallas del rock en los 80s y 90s? Pues sí, bueno, era entre los 80s y los 90s se dio mucho esto de los concursos y las batallas que cumplían un poco con la finalidad de encontrar eh, una nueva este, camada, digamos, de grupos, en una época en donde estaba habiendo mucho auge, había una difusión masiva del rock mexicano. Y entonces, bueno, la batalla de las bandas de Rocotitlán fue una de esas muy famosas. Por supuesto, el mismo Rock en tu idioma tuvo su concurso, del cual salió Los Amantes de Lola. Y varias de esas bandas de esos concursos, pues estuvieron muy vigentes durante los noventas y algunas de ellas llegan hasta el día de hoy, ¿no? Este, eh, Ahora no existen esos concursos. Están como muy ligados a, a ciertas visiones de tipo mercadotécnico, digamos. Y ahorita no es justamente una época en que el rock esté siendo visto como ese gran producto explotable y del cual se pueda ganar mucho dinero por parte de la industria musical. Digo, más allá de que existen las bandas y que los músicos tienen esa necesidad creativa de estar presentes y el público de buscarlos. Pero si hablamos de comercialidad en estos tiempos, los de hoy, es el reggaetón. Y bueno, eso sigue otras reglas, no creo que hagan concursos para encontrar a los exponentes del reggaetón. Pero en el rock así funcionó en esas épocas, porque era una manera en que las discográficas o incluso estaciones de radio pudieran de repente decir, vamos a apoyar a este, vamos a impulsar este y vamos a generar algo, ¿no? Esta situación se dio también a principios de los años 60. Muchas de las bandas del rock and roll surgieron de concursos. Entonces es interesante, son como estrategias de la industria para poder generar algo que se va a traducir en dinero después. A ver, vamos a ver aquí. Mira, más preguntas. Ralph Hernández Pedraza. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que enfrentan el ser un artista comercial y un artista independiente? Pues en ambas áreas hay que decirlo, hay pros y contras. El independiente pues tiene libertad creativa total, eh, puede llevar a cabo lo que su imaginación le proponga,
hasta ciertos límites. El límite generalmente es el dinero. Y esa es la otra parte del que está en ámbito comercial. Tiene una empresa grande con dinero que lo puede apoyar, que puede invertir en promoción y, y no necesariamente eres muy libre para hacer tu obra, ¿no? Porque por lo mismo que hay intereses alrededor de tu trabajo, también hay muchas restricciones, directrices de por dónde irse para que finalmente seas un producto vendible. Entonces, esos son los dos terrenos. Lo ideal, por supuesto, es estar en un proyecto en el cual tengas libertad creativa y además apoyo económico. Eso es el nirvana, ¿no?, de los músicos, pero en muy pocos casos se dan, ¿no? Y generalmente grupos que llegan muy alto tuvieron que pagar algún precio, ¿no? Pero por supuesto que hay casos en que sí se pueden, digamos, salir con la suya, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, un Café Tacuba, ¿no?, que es un grupo que siempre ha sido propositivo y sin embargo ha sido parte de la industria. Y siempre ha estado así entre el cielo y el infierno, por decirlo de alguna forma. Miranda Asbarcogas, perdón si dije mal tu apellido. Buenas tardes, excelente plática, muy interesante. Muchas gracias por hacer el sábado tan lindo. De nada, y muchas gracias a ustedes por estar hoy conmigo. Pues yo creo que ya nos vamos enfilando al final de esta presentación. Si quieren hacer todavía alguna última pregunta, creo que tenemos chance, pero bueno, les quiero agradecer. Déjenme comentarles que estos dos primeros volúmenes, que en realidad estas ediciones fueron hechas por editoriales grandes, llegué a una negociación con Penguin Random House en la cual ya soy dueño de estos libros, y hay la idea de hacer también a futuro, quizás para el próximo año, una reedición, pero ya en paquete, de los tres libros, ¿no? Es una idea que anda por ahí dando vueltas, pero esto va a permitir que en un momento dado también sea como más fácil de encontrar. Ahorita estos dos primeros volúmenes con el tiempo ha sido cada vez más difícil de encontrar. No, está obviamente de fácil acceso. Yo me encargo de eso, de que estén en las librerías, y bueno, es una información de que próximamente van a poder, los que no tengan completa su colección van a poder tenerla si es que les interesa. Haremos algunos cambios para que sea atractiva incluso para los que ya tienen estos libros. Y bueno, a ver, aquí Alfonso dice, y luego de estos tres volúmenes, ¿qué? Bueno, lo acabo de decir. Ralph Fernández, ¿qué panorama observa para el rock indígena? También lo menciono, por supuesto, en este tercer libro. El rock indígena empieza a tener como una presencia, digamos, fuerte a partir de los 90s. Hay un par de bandas de las que hablo, Zack Segul y ¿cómo se llama la de Sonora? Algo Casim, perdón, ahorita se me fue el nombre. Es un fenómeno muy interesante porque, hablando nuevamente de los puristas del rock, uno de los ataques a las bandas de los 80s que era es que el rock solo se hace en inglés, ¿no? Había como esta concepción de que el rock era un género que se tenía que dar en ciertas circunstancias. En los 80 rompimos esa barrera, ¿no? La bandera se convirtió en somos mexicanos, hacemos música de mexicanos para mexicanos y lo hacemos en español. Y en los 90s, con las circunstancias, además que comenté del lanzamiento zapatista, viene también como una nueva conciencia de ese mundo indígena, viene una, como abrazo, un cobijo también a esos jóvenes que vienen de comunidades indígenas que también les interesa el rock. Y entonces empiezan a hacer ellos su música teniendo como inspiración el rock internacional anglosajón, pero también el rock mexicano. Y en esta lógica de que hay que tener una conexión con la realidad, ellos empiezan a hablar de su realidad. Y se hace entonces una nueva o un nuevo género, por decirlo así, de denominación mexicana, denominación de origen, que es el rock indígena.
los jóvenes indígenas empiezan a hacer rock en sus idiomas. Y bueno, ha sido un fenómeno que ha también tenido un desarrollo hasta los días de hoy, ¿no? Yendo otra vez en contra de los puristas del rock, o sea, no existiría el progresivo italiano o la música, el krautrock alemán, si no hubiera esta posibilidad de que los jóvenes se apropiaran ese rock que venía de los países anglosajones y lo hiciera propio y le involucrara su propia cultura. Entonces, ese proceso sucedió en el rock mexicano y sucedió en el rock en español en general, ¿no? A ver, Miranda, quiero los libros, en Porrúa los puedo adquirir. El 3 seguramente sí. Creo que llegan a tener el uno y el 2 no estoy muy seguro, depende de la sucursal. Como esos son los que quedaron de las editoriales que lo manejaban antes, ahí yo no tengo mucho control. Pero el tercero sí, con toda seguridad. Ralph Fernández Pedraza, ¿qué cambios importantes hay dentro del rock en los últimos 20 años? Pues muchos. Este, um, el rock que se hacía hace 20 años contaba de apoyos. Bueno, parte de ese rock, porque estamos hablando que ese rock que fue muy visto y comercializado era una parte de un panorama bastante más grande, ¿no? Digamos que era el rock pop, básicamente el que se podía oír en radio, el que se podía encontrar en todas partes. Pero había otros fenómenos, ¿no? El metal, por ejemplo, estaba ahí siguiendo su propio camino, el punk, algunos músicos electrónicos. Entonces, eh, eh, ¿cuál es la diferencia? Que eran proyectos, digamos, que tenían como una cierta solidez que ahorita no es tan fácil encontrar en las bandas nuevas. Vivimos tiempos en ese sentido que tienen más que ver con la inmediatez y con lo efímero. Entonces, esto se manifiesta en la forma de trabajo de las bandas. Comentaba que había una escena pulverizada, ¿no? Antes era muy fácil saber cuáles eran los antros de rock, en qué estaciones sonaban, qué revistas eran las revistas de rock. Y ahorita todo eso está así como unos por aquí, otros por allá. Sin embargo, existen. Entonces, esas son como las diferencias que puedo ver. Son de estas bandas más recientes, son muy pocas las que de repente perduran, que tienen una visión como más a mediano o largo plazo. Hay bandas que incluso se conciben a sí mismo como algo que va a durar un año o dos y hasta ahí llegó, ¿no? Eso era difícil ver antes. Esos son como algunos cambios que te puedo decir. Librerías Porrúa adquiere. Ah, mira, aquí están los amigos de Porrúa avisándonos que sí tienen el volumen 2. Sí, sí, sí. Y a lo mejor hasta el 1, porque ponen un enlace para ver si lo quieres, si lo tienen en existencia. Gerardo de la Cruz, tío, acaban de compartir el enlace, sí. Bueno, pues me dijeron que estuviera aquí alrededor de 30, 40 minutos, ya llevamos 43. Entonces hasta acá llegamos. Les mando un saludo, fue una experiencia agradable estar aquí platicando con ustedes. Y pues no se olviden, apenas puedan salir de sus casas, dense una vuelta por las librerías o compren en línea. Es una opción válida y que se puede resolver fácilmente en estos días de encierro. Les mando un saludo afectuoso, cuídense, en la medida que puedan no salgan de su casa, obviamente los que tengan que hacerlo por necesidad, pues ya sabemos, ¿no? Que así es como estamos jugando en estos días. Cuídense, hasta pronto.